Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí hoy en nuestra última actividad de este curso académico. Es para nosotros un gran honor y estoy agradecidísima a Pablo Chuminato y a Lynn por habernos puesto en contacto, pero a Pablo especialmente por su generosidad y gran disponibilidad para dar esta charla aquí esta tarde. Voy a hacer una breve presentación, aunque debería ser larguísima, por toda la experiencia que tiene Pablo, tanto como investigador, como académico y como artista. Pablo Chuminato es doctor en filosofía, con mención en estética y en teoría del arte, y también tiene es magíster en artes visuales por la Universidad de Chile. Es profesor asociado de la Universidad de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero también es editor de la colección de arte y cultura, o sea que el arte y la literatura están siempre imbricados en su investigación y en su quehacer, e investigador asociado de la Corporación del Libro y de la Lectura de Chile. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre literatura y sobre arte, y también coordina proyectos digitales y es miembro del Centro de Estudios y de Literatura Chilena. Y además es artista, tiene cuadros en museos de ciudades como Ámsterdam, de los distintos continentes, como Ámsterdam, como Austin, aquí en Estados Unidos, Chiloé, Punta del Este. He visto un libro de fotografía poética precioso que has escrito, que has publicado con otros colegas, ¿verdad? Y también desarrolla, por lo tanto, investigación, aparte en literatura, en historia de la cultura, hipermedios, iconología y estética. Actualmente está aquí en Harvard, por eso tenemos realizando una estancia de investigación, gracias al patrocinio del Departamento de Romance Languages and Literatures, y por eso tenemos la suerte de poder contar aquí con él. Y también gracias al patrocinio de su propia universidad, en cuya editorial publicó esta nueva versión del Quijote, una lectura del Quijote adaptada a un lenguaje llano y a un lenguaje iberoamericano. No es la primera versión de este tipo que se hace, se han hecho también incluso en Chile, hay algunas versiones anteriores adaptando el Quijote a los lectores de hoy día o a lectores de distintas edades, se han hecho en España con mayor o menor controversia, y de su versión, que me parece muy admirable y una iniciativa desde luego encomiable y muy bienvenida. De esa versión y de todo lo que supuso ese proyecto nos va a hablar hoy. Así que muchísimas gracias y les dejo con Pablo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias al Observatorio Cervantes, gracias al Departamento de Romance Languages de la Universidad de Harvard, y gracias a ustedes por estar aquí. Esto va a ser más bien el relato de una experiencia, porque hacer esto, como dijo alguien cuando lo vio, dijo esto más bien parece una acción de arte que un trabajo académico. Acción de arte porque son muchos años de trabajo con muchas personas que de alguna manera vamos a ir viendo aquí cómo aparecen, cómo se integran. Cuando nosotros vemos el volumen de Francisco Rico, vemos que están los listados de los correctores, los listados de los editores de las distintas secciones, pero en general, claro, se dice esta es la edición de Francisco Rico, ¿no? Y un trabajo de adaptación como el que comenzó en Chile hace 5 o 6 años atrás, tiene una raíz bien concreta, y es que junto a un profesor de la Universidad de Navarra, todos los meses de agosto dictábamos un taller para profesores de liceo, de colegios, lo que en Chile se llama colegios vulnerables, sobre el Quijote, sobre cómo enseñar el Quijote. El profesor Carlos Mata, de la Universidad de Navarra, dictaba la sección más historiográfica y yo hacía talleres de divulgación para los profesores, porque es una de las cosas que más me ha interesado, digamos, en mi trabajo desde la filosofía, tiene que ver con plantear la complejidad
¿no? Como diría la simple complejidad, como diría Borges, ¿no? Para poder hacerla accesible a personas que obviamente, si no, simplemente quedarían fuera de ese relato. Trabajábamos con 60, 70 profesores cada sesión. Y los profesores de colegio, de escuelas, de liceo, me decían, esto simplemente no se entiende. Esto no se entiende ni siquiera para nosotros, ni siquiera ya para los estudiantes. Hay que pensar esto, o sea, esto ya no tan solo una diferencia temporal, ¿no?, de la sintaxis, de los referentes del siglo XVII, del tiempo de Cervantes, sino que además tiene que ver con los contextos propios, ¿no?, de estos lugares donde las personas enseñan esto. Y un día, mientras hablaba y tratábamos de hacer estos talleres, donde por supuesto ya la sección del Cervantes es una sección mínima en el currículum educativo de un joven chileno, no es como cuando yo fui niño, que a los 14 años se me hacía leer de a 10 capítulos por semana, la primera parte del primer semestre del año, por supuesto, como vamos a ver después, con una experiencia que para muchos es muy matizada, ¿no? Pero bueno, en sí mismo le pusimos este título en homenaje a Andrés Bello, una persona que es fundamental dentro de la cultura latinoamericana, ¿no?, y que tiene que ver con que él tenía este sueño de un español de América, ¿ya?, y que básicamente son cosas bastante, entre comillas, mínimas, pero tiene que ver con el hecho de que nosotros no voceamos, digamos, no se usa el vosotros, ¿no?, en el español en general de la cuenca del lado del Pacífico, no se usa el vosotros, y por supuesto hay una serie de utilizaciones de los verbos y cosas como técnicas que asumimos. Y por supuesto que era una versión abreviada. Y como van a poder ustedes ver, porque vamos a hacer circular el volumen, digamos, para que lo puedan ver, porque si no es como hablar en abstracto de algo que no... hagamos circular este también para que hayan varias copias. Abreviada tenía que ser, porque si no, era, entre comillas, lo mismo. Y nos propusimos que fuera abreviada hasta un cierto punto solamente, ¿no? Básicamente que fuera tan grande como uno de los grandes libros de Harry Potter. Por lo tanto, nadie podía decir, esto es muy grande porque, no, ahora esto tiene 500 páginas como un Harry Potter, ¿no? Tiene que pensar esto para una persona de 14 años o para cualquier primer lector. Yo, digamos, lo cuento porque es algo muy honorífico y que me gusta mucho, soy miembro de la Comisión Recomendadora de Bibliotecas Públicas de Chile. Una cosa totalmente honorífica, que a uno le consultan sobre qué podría estar en las bibliotecas de Chile. Y bueno, y ahí uno recibe los correos de los bibliotecarios. Antes de hacer la lista anual, se reciben los correos de los bibliotecarios. Y los correos de los bibliotecarios dicen cosas desesperadas, ¿no?, muchas veces de lugares, de regiones muy distantes. Chile es un país que tiene casi 5.000 kilómetros de largo y a veces 200, a veces 400 kilómetros de ancho. Por lo tanto, la idea de una biblioteca central, nacional, a veces puede estar a 500 o a 2.000 o a 3.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, quedó así, versión abreviada y adaptada al español de América. Y por supuesto, esto no lo hice yo solo. Trabajamos con un equipo, igual como hizo Rico. Lo lindo de esto es que cuando empecé a buscar gente que me ayudara a hacerlo, los profesores se negaron. Los académicos me decían, ni muerto. Mira lo que le acaba de pasar a Trapillo. Incluso unos que hablaban, pero yo y mi futuro, una cosa delirante. Y en ese mismo instante yo dije, muy bien, no vamos a ir con los especialistas, vamos a partir por el otro lado, con jóvenes, personas que estaban en pregrado, que acababan de tener ese año completo de Cervantes en literatura en la universidad, y que yo dije, ellos me van a ayudar a hacer esto. Porque tienes que tener la experiencia de no el que sabe, ¿no? Son modelos epistemológicos un poco más complejos, no del especialista. Porque ¿qué me pasó? Me empecé a sentar con los especialistas y empecé, no, es que la lanza en astillero no puedes sacarlo. Entonces yo dije, no, es que así es como una persona que tiene síndrome de Diógenes, ¿no? Esto no vamos a terminar nunca, porque resulta que nada se puede sacar, que nada se puede disolver. Con excepción de esta persona que era un estudiante de doctorado
y él, que es un joven abogado fanático de Cervantes, todo el resto eran alumnos de pregrado. Hoy, 2 de ellos son estudiantes del doctorado en Romance Language, digamos, no sé cómo se dice, doctorado en literatura hispánica en Harvard. Rodrigo del Río y Nicolás Nostroza están aquí haciendo su doctorado. Quiero decir, ellos me entendieron y de alguna manera con un cierto grado de, bueno, hagámosle caso al profe, ¿no? Esa cosa, ¿no? Que tiene que el profesor tiene un delirio. Me ayudaron a pensar en esto. Ahora, pensar en una adaptación no es una cosa tan loca, ¿ya? Ya han habido muchas, como bien decía Marta al comienzo, pero además era justo antes de que se fuera el centenario y estaban apareciendo estas versiones. La de Pérez Reverte había tenido mucha divulgación en la feria de Guadalajara y estaba por salir la de Trapiello. Por lo tanto, sabíamos que 1605 y 1615 eran fechas, digamos, estamos hablando del 2015, que eran importantes para la primera y la segunda parte del Quijote. Pero sobre todo yo tenía en mente estos profesores que en una escuela, en cualquier lugar de Chile, en cualquier lugar de América, tratando de enseñar a Cervantes, ¿ya? Bueno, ustedes saben que el volumen ha sido traducido a más de 140 idiomas. Hay una cosa muy linda porque Martin Amis, el famoso intelectual y crítico inglés, tiene una frase muy hermosa, dice, un artículo, dice, toda la gente le encanta el Quijote, pero porque lo lee en el idioma moderno, ¿no? En estos 140 idiomas traducidos. Nadie lo lee, digamos, en el español de España. Entonces, por eso él hace esa advertencia de decir, ojo, porque nosotros que lo leemos en inglés, estamos, digamos, teniendo una parte del trabajo que ya está hecho por parte de los traductores. Y bueno, de alguna manera, siempre esto ha sido una traducción. De hecho, en el capítulo 5, digamos, de la segunda parte, dice, llegando a escribir el traductor de esta historia, este 5º capítulo dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podría prometer de su corto ingenio y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía, y así prosiguió diciendo. Es decir, hay muchos momentos en que en el mismo texto, digamos, está esta idea de la transcripción, de la compra del manuscrito y de la idea de que alguien él pagó por traducirlo. Todo eso está, digamos, en una fantasía que nutre el libro. Por supuesto, hay 31 adaptaciones cinematográficas, hay un ballet, hay musicales y novelas gráficas. O sea, divulgación siempre ha habido, ¿ya? Pero algo hay cuando el formato es la novela, ¿no? Algo hay que es distinto y que saltan, digamos, ciertas alarmas entre los especialistas. Francisco Rico publica sus 2 volúmenes, a los cuales dedicó, imagínense, tantos años de trabajo, ¿no? Y que fue fundamental para que nosotros pudiéramos hacer la adaptación, de otro modo hubiese sido imposible, ¿no? Pero él dice una frase que es muy importante, precisamente cuando sale la obra de Trapiello, el volumen de Trapiello que vamos a ver comparado después. Dice, un clásico existe menos por el texto que por el contexto. Un clásico lo es porque está presente en la sociedad y suele llegar a ella a través de adaptaciones, ¿no? Esta cuestión es central. En Chile es un país de un clasismo cultural inimaginable, ¿no? La frase que uno escucha desde niño y que a mí me dolía mucho porque yo tuve una formación bilingüe en italiano, la gente decía, no, es que a Shakespeare hay que leerlo en inglés y a Proust en francés. Eso es porque ellos hablan inglés y francés, porque no leen griego ático y no leen Homero en griego, ni a Dostoyevsky en ruso, ¿no? Y yo decía, tampoco saben leer a Dante en italiano, era lo único que yo podía decir que sabía, ¿no? Pero entonces esto me pareció tan bonito cuando lo encontré en Rico que dije, sí, esto justamente justamente se trata de producir otra versión más. En el caso chileno hay un ejemplo que es precioso, que es el de Vicente Huidobro, cuando hace el Mío Cid Campeador, ¿no? Que nada más que eso, precisamente bajar a una lengua menos distante, a una sintaxis menos distante, el texto en lengua romance. Pero el fin de semana pasado, cuando preparaba esta conferencia, en el diario El País aparece una nota de Beatriz Sarlo, a quien yo admiro profundamente, tuve el placer de entrevistar una vez en Chile, y por supuesto de leer,
Y aparece este artículo en El País diciendo que leer sin saber, ¿no? Y ella recuerda cuando era joven, perdonen que les lea, pero dice, decidí entonces a los 14 años que leería el Quijote yo solita. Empresa que a mediados del siglo XX era completamente imposible para una chica, aunque fuera muy pretenciosa, sentada en el segundo patio de la casa, me concentré tardes y tardes para, comillas, leer a Cervantes. Solo tenía el diccionario de la Real Academia, no existía internet, y mi familia tomó distancia de una empresa que consideró uno de mis habituales caprichos. Esto es muy interesante porque tiene que ver con un elemento que está en muchos textos de divulgación y que es muy interesante de pensar desde la filosofía, desde los que estudiamos las metáforas y que trabajamos en este tipo de teorías poéticas, y que tiene que ver con un efecto que cuando se da en los niños tiene un nombre y se llama hiperlalia. Es decir, un niño que utiliza palabras que no entiende lo que significan o que entiende, vislumbra. Se da mucho, por ejemplo, en niños disléxicos y en niños con Asperger, ¿ya? ¿Cierto? Que captan perfectamente estas palabras que tienen un sonido, una forma atractiva, pero la cual no manejan completamente. Entonces me encantó esto porque de alguna manera veía a la Beatriz Sarlo, niña, digamos, sentada tratando de leer. Y ella dice, mucho más tarde aprendí que cada libro llega a su tiempo y que mientras ese tiempo no llega, otras novelas nos capturan. Eso me sucedió a los 15 años, es decir, un año después, con Rojo y Negro de Stendhal. Si entonces hubiera leído La montaña mágica de Thomas Mann, me habría encontrado en un mundo casi tan complicado como el de los refranes y retruécanos del Quijote. ¿Ya? ¿Por qué retomo lo de los retruécanos y los refranes? Por dos razones. Una, por el libro que estoy escribiendo aquí, que tiene que ver con el tema del siglo XVII y del concepto, del conceit. Y con eso que a Borges le producía tanta resistencia del español, que es el juego de los retruécanos, que se da especialmente en el español, ¿no? Y en las formas, digamos, de alteración de con una palabra decir un sentido completamente distinto. Entonces, cuando se hacía esta edición y trabajábamos en esto, precisamente tratábamos de mantener una cosa que yo siempre había escuchado a mi abuelo y a mi bisabuela mencionar, no eran intelectuales para nada, pero ellos decían, no, me reí tanto con el Quijote. Y yo decía, ¿qué se reían? ¿Ya? De nuevo, la cosa de la distancia entre el niño, el adulto, la experiencia madura de la lectura versus la experiencia infantil, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento, 2014, estábamos en pleno trabajo, aparece el volumen de Pérez Reverte. Bueno, lo mandamos a pedir a España. Todo esto tienen que imaginarlo así, ¿eh? Lo mandamos a pedir a España. Y la gente cree que Internet es gran cosa, pero no es así. Se tardó 2 meses y resulta que Sor Juana Inés de la Cruz recibía los libros en México 3 meses después que se imprimían en Roma. O sea, no hemos ganado mucho, ¿ya? La cosa es que aparece este libro y inmediatamente otros colegas miran con cara, Pérez Reverte ya lo hizo. Bueno, y llega el libro, por supuesto, y el libro era una edición del Quijote de 1000 páginas, igual como el Quijote. Bueno, vamos a ver las diferencias después. Pérez Reverte también lo dice inmediatamente, esto no hay que leer, digamos, él dice, no hay que leer a palo seco, una expresión que para Chile no significa nada, pero en España significa. No hay que leer a palo seco el Quijote. Dice, Don Quijote de la Mancha, que esta obra no debería leerse nunca con 15 años a palo seco, ha detallado los motivos de publicación de esta nueva adaptación apoyada por la RAE. Desde un punto de vista escolar, el Quijote es complejo y farragoso, inaccesible para un chico de 15 años que se perderá en la lectura, ha apuntado el intelectual, ¿no? Entonces, esto para nosotros, bueno, cuando me llega el volumen y me doy cuenta que tiene las mismas 1000 páginas y que, como verán ustedes, gran variantes no hay del español de España, del siglo XVII respecto del actual, yo dije, bueno, para él los jóvenes seguirán siendo como él cree que es. Y entonces ahí surge esta idea que es tan importante en la cultura que se llama el bias, ¿no? El sesgo, ¿no? De que nosotros creemos desde nuestro propio conocimiento que algo es completamente transparente cuando las cosas no lo son. Y aquí, 8 meses después, nosotros seguíamos trabajando
aparece Trapillo con su versión. De nuevo, una colega cervantista me golpea la puerta y me dice, Trapillo acaba de sacar una versión. Como diciéndome, ¿para qué sigues? Bueno, mandamos a pedir a España el volumen, se tardó otros 2 meses, llega el volumen y bueno, tiene 1000 páginas nuevamente. Efectivamente, hay cambios y los vamos a ver. Pero Trapillo mucho más de frente y los críticos muy violentos. En este tiempo se empezó a saber en Santiago de Chile, ni siquiera le da para colonia de España, apéndice del virreinato del Perú, y los periodistas empezaron a interesarse en la versión, con preguntas del tipo, ¿para qué hacer otra versión? Lo que es ridículo en el mundo de la historia del arte, porque si fuera para eso no hacemos más iglesias, ni pintamos más cuadros, y ya hay uno, ¿no? Pero Trapillo se fue como con todo ante una resistencia tremenda de parte del periodismo con su edición, ¿no? Cuando llegó la versión, yo dije, pero qué maldad, si este señor hizo un gran trabajo, se lee muy bien y por supuesto tiene las variantes. Y él dice una frase que a mí me encanta, que es, Don Quijote tiene que hablar nuestra lengua. Pero bueno, la pregunta es cuál es nuestra y cuál sería esa nuestra lengua, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de los dialectos del español, de los tipos de español que se hablan en los distintos lugares. Es la segunda, digamos, lengua del planeta, pero no es una, son distintas variantes. Y aquí empiezan las cifras que a mí me encantan. Esas cifras son la cantidad de palabras que tiene el Quijote de la Mancha. 381.104 palabras. Son cosas que se pueden saber hoy día que existen en las computadoras, digamos, y que son lindas. Y yo dije, muchachos, tenemos que dejar esto a la mitad, ¿no? Hay que cortarlo a la mitad. Todo esto con estas personas tan comprometidas y sobre todo desprejuiciadas, que eso es lo que me fascinó de la gente joven, ¿no? Nunca se preguntaron, digamos, ¿por qué estamos haciendo esto? No, engancharon inmediatamente con el asunto y se apropiaron de esta idea y ya van a ver ustedes cómo lo resolvimos. Esta era la versión que había en la casa de mi abuela cuando yo era chico, ¿ya? La versión de don Saturnino Callejas del Quijote de la Mancha. 250 páginas, de donde viene la frase, tiene más cuento que Callejas, porque este señor publicaba versiones para jóvenes lectores. Esa palabra joven lector para mí es muy importante, porque joven lector no significa que es joven el que lee, también puede ser que esté recién entrando en la lectura, ¿no? Y entonces, inspirado en esta edición de 1905, nosotros armamos un modelo de trabajo. Estas no son cifras que tengan que ver con este número, sino que es 6 lectores para la primera parte, ¿ya? 6 lectores, nos repartimos 25 capítulos, se repartieron entre ellos 25 capítulos, que después pasaban a los otros 6, tú nunca volvías a leer lo mismo que ya habías leído, ¿no? Para mantener la frescura de la lectura y de la decisión. Había un Google Doc en el cual se iban poniendo en una parrilla las decisiones lexicográficas que se tomaban, ¿no? Respecto de, sobre todo, palabras anacrónicas, ya lo vamos a ver. Y luego, la segunda parte, otros 6. Y se giraba entre ellos, ¿ya? Pero nunca te tocaba lo mismo a ti, de manera que eras un lector fresco, así como se hizo la Enciclopedia Británica, así como han hecho muchas grandes obras, ¿no? Es decir, tú no vuelves a revisar lo que ya hiciste porque te lo sabes de memoria. Te lo sabes de memoria, no estás corrigiendo, ¿ya? Y ese soy yo, porque después de que pasó por ellos, tenía que llegar a mí. Y después, volví a los 6, la versión que yo ya tenía hecha, ¿ya? Una vez que llegamos a esta nueva versión, yo no lo volví a tocar. Había que dejar pasar tiempo para, bueno, los que saben editar, o sea, de edición es así. Estos 4 son 4 personas que trabajaron en temas distintos a resumir, distintos a cortar y a seleccionar. Son personas básicamente que sabían mucho del Quijote, la doctoranda esta que estaba haciendo su tesis en Quevedo y que no la dejaron hacer su tesis en Cervantes porque le pusieron cara de otra tesis más sobre Cervantes, no se puede. Pero ella, muy amablemente, leyó esto en el sentido de mantener la trama, de sostener la trama
porque queríamos que esto se leyera como una novela que fue transparente completamente para los lectores del siglo XVII. Una experta en gramática, sintaxis y español, digamos, historia de la lengua, que nos ayudó mucho a tomar decisiones porque es muy fuerte, yo lo llamo el magnetismo del texto, es muy fuerte como sigue trabajando, digamos, el Quijote, entre comillas, te está trabajando. Y de repente subrayaba los hipérbaton. Mira, mira, mira aquí, mira aquí, mira acá. Y el hipérbaton te lleva, es como un magneto, ¿no? Ya. Y luego volvió a mí y yo trabajé 2 años en la versión para poder hacer esto. Por supuesto, lo abrí y encontré una errata al tiro, como siempre, ¿no? Inmediatamente, al tiro no se dice en español, pero en español de Chile se dice. Inmediatamente, una errata, ¡pum! Ahí está, ya, bueno, en fin, así es la vida. Lo interesante es que después, o ya apenas andar, tomamos la versión de Rico del cuarto centenario, tomamos la versión de Pérez Reverte, que se estrenó en Guadalajara y que tuvo tanta repercusión, y la criticada versión de Trapillo, ¿ya? Y básicamente lo que les voy a mostrar es un trabajo comparativo, sobre todo también para que me entiendan y para que se pongan por un segundo en la mente de un lector joven, en la mente de una persona que no tiene experiencia, que no ha leído a Thomas Mann, que no ha leído a Proust, que básicamente no ha leído. ¿Ya? Esta es una cuestión que es central para mí, o sea, la persona que no ha leído. Este es el primer párrafo, central, porque por supuesto era lo que iban a ir los críticos a ver. ¡Oh, sacó esto! Decías, ¿no? Bueno, y este, vamos... Tienes que preguntar acá entre los que circularon en qué párrafo para mirar cómo estaba. Hay una cosa muy importante de decir antes. En una especie como de memoria retroactiva, digamos, si Cervantes pudiera haber hecho una nueva edición, sacamos las historias intercaladas, por supuesto. Porque eso, cuando los profesores nos decían, no, eso sí que no. Ahí sí que el chico ya dio la vuelta, volvió y dijo, ¿qué es esto? ¿Ya? Así que un poco, en el sentido de lo que el mismo Cervantes hizo con la segunda parte, donde no hay historias intercaladas o novelas intercaladas, como se llame, nosotros las eliminamos. Y eso nos ahorró una buena cantidad de texto, ¿no? Hubo que pegotear y surcir un par de sucesos que hay ahí que quedan medio volando porque remiten a eso. Y la otra cosa más importante, y que era una frase que yo tenía pegada en mi oficina en la universidad, que decía, solo una nota, acepto una nota. Y bueno, la usamos para el prólogo de la segunda parte, donde explica lo del Quijote de Avellaneda, porque sin una nota al pie, eso simplemente no hay cómo meterlo en el texto, ni hay cómo sacarlo del texto sin que sea relativamente adecuado, porque los 2 prólogos están. Así que ahí está la nota al pie, a la mención del Quijote de Avellaneda, un poco también diciéndoles, fíjense, la fanfiction, ¿no? Existía ya en el siglo XVII, y la fanfiction le ganó a Cervantes, el quien vive en ese momento en que Avellaneda publica, digamos, se publica este Quijote. Entonces dice, en un lugar de la Mancha, de partida, esto fue lo primero que a mí me hizo saltar. Beatriz Sarlo lo dice en su artículo muy bonito, dice, yo siempre estuve convencida que el Edipo de Sófocles era rey de Sófocles, que Sófocles era un lugar. ¿Ya? Y a mí, de niño, siempre me complicó mucho por qué La Mancha, esa L no era mayúscula. Porque en Chile, Lo Prado, ¿no? O La Peña, esa L va con mayúscula. ¿Ya? Bueno, en esta oportunidad, esa es la gracia de hacer un libro como este, me pude dar el gusto de ponerle una L mayúscula para que nadie tuviera la duda de que es un lugar. Porque está el problema de la homonimia, de que La Mancha es una mancha también, ¿no? Y bueno, y hay niños poetas, ¿no? Que leen eso y van a cualquier parte. Ya, entonces dice, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de los mesmos, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Bueno, no quiero entrar en discusión si es que esto se entiende o no se entiende. Lo que sí estoy seguro, en el español de Chile actual, un niño no lo entiende, un adulto joven no lo entiende. Aquí hay 100 palabras, 559 caracteres. ¿Ya? Vamos a la versión de Pérez Reverte. No la voy a leer de nuevo, solo les voy a decir que cambió lenteja por lenteja y separó entre semanas. No, que está muy bien. Es muy complejo. Es decir, yo necesito cambiar muchas más. Un chileno no sabe lo que es vellorí. Calzas de velludo suscitaría las carcajadas más absolutas en una sala. Porque se imaginarían, ¿no? Como esas medias que se ponen los payasos, ¿no? Que tienen esos pelos para afuera. Y, bueno, el trabajo de Trapiello es interesante. Son más palabras que la versión original. Y ya, digamos, saca lo de la lanza en astillero, que es muy complejo, porque es demasiada referencia. Cuando Lope se ríe de Góngora por los conceit, dice que son metáfora de metáfora. Y esto va por ahí. Es decir, como, esto es referencia de referencia. O sea, tienes que saber que, digamos, una familia que fue demasiado. Implicaría, bueno, como la versión de Rico, así la nota, ¿no? Abajo. Cosa que, por supuesto, no era nuestra idea. Escudo antiguo, ropa vieja, para nombrar el plato de comida, eso imposible en el español de América. Ropa vieja significa ropa vieja, ¿no? Torresnos, tampoco. Las lentejas se cambió. Y palomino, esto imposible. Un palomino en América es un caballo blanco con negro y café. Eso es un palomino. ¿Ya? Y bueno, y el pantuflos queda todavía a juego, ¿no? En vez de... Y entre semanas está separado, y el traje pardo por el vellorí. ¿Ya? Y aquí está lo que hicimos nosotros. Son 87 palabras en vez de 100. La proporción se la podrán imaginar en 300.000 cómo repercute. Y por supuesto menos las novelas o las historias intercaladas y sacando harto del momento, digamos, sobre todo yo diría, para poder mantener la trama hubo que sacrificar el adorno, ¿no? Y eso es interesante de pensar, ¿no? ¿Cuál es la posición en la que estamos nosotros hoy respecto del adorno del siglo XVII? Y lo dejamos así, en un lugar de la región de La Mancha, porque La Mancha no bastaba, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un señor que tenía un caballo flaco y un perro. Y aquí viene la primera explicación. ¿Por qué un perro? Bueno, una razón muy simple. Ese galgo aparece ahí y no vuelve a aparecer en toda la novela. Entonces todo el mundo me decía, pero sacaste el galgo, pero si no vuelve a aparecer, ¿qué sentido tiene mantener un galgo, ¿no? Yo le decía, esto lo quieren ustedes para después poder preguntarle a los estudiantes en la prueba si además del caballo tenía un perro, ¿no? Esto porque es famosa en Chile para los estudiantes que estudian literatura la pregunta de ¿qué novela leía Eleonora cuando conoce a Martín Rivas en la novela de Blesgana del siglo XIX? Y los alumnos, por supuesto, no se acuerdan. Entonces caen, ¿no? Entonces yo digo al revés. Entonces esto es como para poder dejar ahí una cosa que va a salir una vez y que no va a salir nunca más. En el caso de Blesgana, Eleonora estaba leyendo algo más importante que el tema del galgo, estaba leyendo a Stendhal, Rojo y Negro, precisamente, como leía a Sarlo. En su casa se comía algo de carne, fiambres y sobras. Este es el tema, digamos, que sería el modo, entre comillas, de decir ropa vieja. La mayoría de las noches. Huevos con tocino los sábados, lentejas los viernes y aves en ocasiones especiales o domingo, que sería el palomino. Sus otras posesiones eran un traje oscuro, unos pantalones de terciopelo, ¿no? Que es el camino, digamos, del vellorí, para las fiestas, y un traje más fino que se ponía los fines de semana. Como toda traducción, es un sacrificio, lo sabemos, además de la traición, digamos. Pero, perdón, lo que quiero decir con esto es, a pesar del sacrificio, hoy día, por lo menos, a pesar de las críticas, que las ha habido, digamos, las ha habido antes de que apareciera el libro, esto es importante.
nunca salió una crítica después de que el libro se publicó. Porque obviamente se dieron cuenta que el libro no estaba escrito en manera grosera, ni en un slang, ni era un coa raro de rapero. Era simplemente un profesor con un grupo de estudiantes que hicieron un trabajo, digamos, relativamente serio. Entonces ahí la prensa nos interesa en el asunto, ¿no? Pero antes de que se publicara salieron un par de notas muy agresivas con profesores de colegios diciendo no se necesita esto. Por supuesto, ese profesor de colegio es de uno de esos colegios, digamos que en Chile se paga costosamente para que alguien estudie, como donde yo fui. Y entonces, claro, pareciera que nadie más necesita adaptaciones ni versiones, y por sobre todas las cosas, lo que yo siempre precisé es, yo no estoy diciendo que no vayan a leer a Cervantes, yo simplemente estoy diciendo, hagamos algo que sirva de umbral para un juego de palabras que yo traté con el tema de esta conferencia, digamos, esta charla. Es, cuando digo el Quijote una versión, está el retruécano de una aversión. ¿Me explico? ¿Y por qué? Porque hay gente que dice, no, yo tuve que leer en el colegio, no quiero volver a saber nunca más de eso. Y esa idea es muy terrible. Otras te podrán decir, yo lo leí, me fascinó, por eso estudio literatura. Pero hay mucha gente que lo padeció, partiendo por mí, que yo lo padecí. De hecho, el libro se lo dedico a mi hijo, pensando precisamente en que, bueno, hay que producir estos espacios. Cuando yo era niño, que me formé en la lengua italiana, uno leía a Dante en versiones. Y después he podido conversar con personas que estudiaron primera lengua inglés y que también se educaron con versiones para jóvenes de Shakespeare, porque en el original simplemente es muy complejo para un primer lector. Así que esta es digamos, la aventura. Simplemente les dejo esta reflexión, digamos. Siempre quedó ahí rondando la idea de cuándo seguir, con qué seguir, ¿no? Ahora no sé, digamos, pero a mí me gustaría mucho hacer la araucana. Que ya simplemente eso no está en los currículos escolares, ¿no? Y lo interesante es que cuando hicimos esta versión, también hubo personas de España que me escribieron diciéndome, ya una persona que estudia literatura en España puede perfectamente pasar sin tener un curso de Cervantes, del Quijote, en la universidad. Así que tampoco te imagines que en España todo el mundo... Pero lo que más me impresionó fue una vez que en un congreso de cervantistas en Chile, Carlos Mata ingenuamente me dice, vamos a presentar la versión. Este profesor de la Universidad de Navarra, sin saber él lo que hacía. Simplemente no me abucharon porque, bueno, no era procedente, ¿no? Pero escuché las cosas más insólitas que he escuchado en mi vida, y por sobre todas las cosas, fue lo que me dijo, esto hay que hacerlo. Porque si esto provoca tal reacción inmunológica, quiere decir que hay que hacerlo. Un sujeto me pregunta, puro cervantista, que si yo mantenía la noción de familia que estaba en la obra. Y yo dije, ¿qué le respondo? Si en Quijote, digamos, hay tanta noción de familia como en El tío rico, no sé, ¿se acuerdan esa tira cómica, ¿no? Como el Pato Donald. El Pato Donald no hay noción de familia, está un tío con unos sobrinos que nadie sabe de dónde vienen, ¿no? Como el Condorito, ¿no? También, ¿no? Y entonces, pero no le contesté eso, fui muy respetuoso, le dije, bueno, sí, por supuesto, claro, recuperé algunas cosas de las mínimas que hay, ¿no? La escena de la mujer de Sancho es un poco terrible, ¿no? Al mismo tiempo, esta idealización de la figura de la dama, hoy día, digamos, tendría mucha discusión. Pero la más fascinante fue la de una cervantista, profesora de una universidad muy importante en Chile, que me dice, ok, aceptemos que haces esto. Y una vez que los estudiantes entienden lo que dice Cervantes, ¿cuál es el rol del profesor? Y yo ahí ya simplemente dije, o sea, esto hay que hacerlo porque esta es la demostración de esos fósiles, ¿no? Que solo sirven para distanciar a las personas de la cultura, ¿no? Para alejarlo. Porque, insisto, la dificultad sigue existiendo, el texto de Cervantes sigue existiendo, la obra de Cervantes solo es más conocida
la pregunta es, ¿cuál es la fascinación? Y eso nuevamente tiene que ver con lo que estoy haciendo aquí, con la dificultad. Esa especie de fascinación con la dificultad que es propia de todas las épocas, digamos. O sea, en toda época hay un momento más difícil. ¿Para qué decir los versos de Lope contra Góngora? Son clave en esto, ¿no? Bueno, lee los versos de Lope, tampoco los entiende, pero es Lope criticando a Góngora que está, digamos, entre comillas, sobando los conceptos para hacer el poema lo más oscuro y difícil posible, ¿no? Esa idea de lo difícil, no en el sentido de que no haya que escribir cosas profundas, ¿no? Sino que simplemente de la idea de que hay como una hermética. Es decir, que el iniciado conoce y que el que no está iniciado se la pierde y queda fuera. Esto no tiene que ver con escribir cosas simples, no, es la compleja simplicidad, ¿verdad? Como dice Borges, la compleja simplicidad, llegar a esa compleja simplicidad que no, insisto, no tiene nada que ver con laconismos ni con formas contemporáneas de imaginismo, ¿no? En que se representa como el objeto, la forma más simple posible. No. Quiero decir, esta obra, como todas las obras de la literatura en general, son tensiones de lenguaje muy profundas, ¿no? Para el mismo Rico, a Cervantes se le iba de las manos la trama, ¿no? Incluso dice una frase que me gusta mucho, que dice, de alguna manera es un poco collage algunas cosas, que quedan como saltos, hay cosas que se pierden, ya, bueno. Y para ir terminando, nosotros no agregamos esa parte final donde vuelven a encontrar el burro. El burro se pierde y se pierde, porque ahí simplemente ya hubiese sido imposible. Eso es más o menos la aventura de la construcción de este Quijote. Y nada, feliz de poder compartir con ustedes la experiencia y encantado de poder responder sus inquietudes. Muchas gracias. Por favor, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo. Preguntas sobre editores, ya que tú eres editor. Y preguntas sobre una palabra que has usado mucho, que es la transparencia y la oscuridad. En mis años de traductor tuve varias veces una conversación sobre cómo llegar más lejos y más fácilmente, cómo traducir un texto de forma que sea transparente para el mayor número de lectores posible en todo el ámbito hispanohablante. La pregunta era, ¿qué usos, qué palabras, qué sintaxis usar para que una traducción que convencionalmente se hace al castellano estándar de España llegue a toda Latinoamérica? Entonces, mi pregunta se refiere a algo que has mencionado al principio, pero que creo que no has desarrollado, que es ¿qué español de América? ¿Cuáles son los elementos? Has hablado de ustedes en vez de vosotros. ¿Qué otros elementos tuvieron en cuenta para proponer un español de América? Porque es una pregunta de muy difícil respuesta, al menos con los editores. Otra cosa son los académicos. Sí. Aquí había otro lema. A mí me gustan mucho los lemas y los emblemas. Según y cómo. O sea, hay regla, pero según y cómo. Porque en cada caso fuimos como... Yo soy muy fanático de los conceptos. Y entonces el trabajo siempre se hacía muy cartesianamente, en el buen sentido del término, de buscar la unidad mínima de eso que dice, ¿no? Es decir, que valga en más contextos. Por ejemplo, palabra no sacada aquí, pero sí que uno la escucha permanentemente del español de España, esparadrapo. Bueno, yo la digo delante de mis sobrinos y simplemente se tiran al suelo de la risa. En español eso es lo más parecido a una cosa para limpiar el suelo, ¿no? La pregunta es, ¿se puede decir venda? ¿Funciona para el español? Bueno, y empezamos así, con las palabras más complejas. Con los arcaísmos fue más simple, ¿no? Porque obviamente el arcaísmo tú lo traes, digamos, lo buscas, lo sigues en el uso, pero aquí también no es solo la palabra, sino que es la construcción sintáctica, que es la que busca la transparencia. Por lo tanto, había veces que de alguna manera se mantenía cierta cosa anacrónica,
porque además estaba eso que tiene la novela y que hay momentos de anacronismo. O sea, la voz del Quijote es permanentemente anacrónica y había que mantener eso. ¿Me explico? Había que mantener el anacronismo de la voz del Quijote cuando habla y todos quedan mirando y dicen, ¿este de dónde salió? ¿Me explico? Y había que mantener esa voz popular en Sancho, y había que, ¿me entiendes? O sea, como no es solo una cuestión terminológica, sino que es también del tenor, ¿no? Como diría Richards, ¿no? Es el tenor. ¿Qué voz estás queriendo decir? Y ahí íbamos al tipo de español que resolvía el enigma. Pero básicamente, en el caso del vosotros, se trataba, o sea, sobre todo se trataba de normalizar hacia un español más similar al que se utiliza, digamos, en una conversación neutra, ¿ya? Y viendo los americanismos, fijándose en los americanismos, ¿ya? Porque ahí también hay cosas que nos separan de Argentina, que nos separan de Perú, que nos separan de Ecuador, que nos separan de Venezuela. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, pero no es una cuestión solo del término. Es el término, el tenor y lo que vehicula, digamos, como escena total, para mantener el estatuto de la trama, digamos, y que las voces no se sientan. Lo más lindo es que yo lo sé muy, digamos, en carne propia, porque cuando pude vivir en Italia, de la lengua con que me formé siendo niño, la señora de la verdulería se reía de mí y me decía, ¿por qué habla así? Y era obvio, hablaba como mis profesores que habían llegado a Chile en el año 55, y entonces yo aparecía en la verdulería con un tono que era simplemente de dónde salió. Pero eso me parecía que había que tratar de alguna manera de devolverlo a la pertinencia del rol de cada uno de los personajes, ¿no? Y que mantuvieran en ese sentido, y por eso no es solo transparencia, es también esto que menciono sobre cómo lograr el tenor, la densidad, la característica, ¿no? El timbre propio de cada uno, porque también tenía que correr el texto, ¿no? Y para eso hubo que leerlo en voz alta, entero en voz alta, sí. ¿Eran todos chilenos? Sí, claro. Éramos todos chilenos. Por favor, después usted, sí. No, pero por favor. Gracias. Te voy a preguntar, bueno, voy a hacer varios comentarios. Uno, en la versión de Trappiello, la ropa vieja me parece más bien dirigida a los cubanos que a españoles, ¿no? No, se usa mucho en España también. Sí, pero los cubanos es un plato típico, ¿no? Ahora, yo he leído El Quijote una docena de veces y no me acuerdo de ningún vosotros. En singular hay tú, vuestra merced y vos. Eso. Entonces, al plural, cuando quieres poner vuestras mercedes, porque el vosotros yo no lo recuerdo para nada en el texto. El vocear, vuestras mercedes, entonces supongo que habrás puesto ustedes. Sí. Ustedes. Totalmente. Que eso todo el mundo lo entiende. Claro. Luego, ¿qué te iba a decir? Otra cosa. Ahora se me olvida. Pero Volveré. Pero ahí hay una cosa muy interesante, claro, vuestras mercedes y todas esas fórmulas, digamos, propias de la cortesía de la época se redujeron enormemente. Sí. Algo que todo el mundo pueda entender. Claro, por supuesto. Y sobre todo porque interrumpían como el envión de la escena, ¿no? Se produce como un bloqueo al inicio, ¿no? Que impide el flujo, ¿no? Entonces, por eso también se resolvió así, ¿no? Ustedes, ¿no? Pero sobre todo tenía que ver con, incluso puede ser que Mercedes quede, ¿no? Pero hay que ver cómo, en qué situación, para que no... Porque Mercedes, para un joven lector, es un nombre. Es el nombre de una señora que se llama Mercedes.
Y uno podrá estudiar el adelgazamiento del campo semántico, de la polisemia de los términos, pero la realidad es esa. Para nosotros, desde allá, ¿no? Y en singular, supongo que vuestra merced se traduce a usted, ¿no? Sí. Pero Usted señor, usted señora, exacto. usted princesa. Pero es curioso que en Don Quijote, por ejemplo, se refiere a Sancho como algunas veces tú Sí. y algunas veces vos. Sí. Y eso es significativo. Eso, si lo leemos con atención, sabemos que cuando le dice vos, es que está, como se dice en España, cabreado con Sancho. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso como, si dejas el vos, solo los argentinos lo entienden, ¿no? Y los uruguayos. Pero, entonces, ¿qué has hecho con el vos y el tú? Por ejemplo, en el caso de cuando dice tú, se deja el tú. Y cuando dice vos, se dice usted. Que también en el español de Chile es una forma cariñosa, muy respetuosa. En la universidad que yo me formé, a nadie se le ocurriría tratar de tú y el nombre al profesor. Eso no existe, ¿no? Se dice usted y para siempre, porque tiene que ver con una relación que se tuvo. Y también es del reto de los padres a los hijos, muy fuerte, ¿no? Es como, ¿usted qué se ha imaginado? ¿No? Y eso entonces se mantiene. Entonces, se mantiene el tú y se mantiene el usted en ese juego, ¿no? Pero produciendo de nuevo la diferencia en el tenor. No, yo lo que iba era a decir justamente lo que él dijo, que en Cuba somos 12 millones de personas que reconocemos la ropa vieja. Sí. Y bueno, una pregunta, entonces, en la edición del libro fundamentalmente fueron chilenos los que participaron, sí, ¿verdad? Y entonces en el título me llama la atención, ¿por qué ponen en el español de América en vez de en el español de Chile? Porque es muy buena la pregunta, te la agradezco mucho. En el español de América, porque es esta reminiscencia a esta idea que tiene Andrés Bello desde Chile, este venezolano desde Chile, que tiene esta idea de un español de América. De hecho, hace una gramática que es alucinante y que nos haría la vida mucho más fácil a muchos. Pensando en esta idea que va a haber un español, digamos, propio de este sueño americano, ¿no? Hay personas que pueden hablar mejor que yo de esta idea de este sueño latinoamericano que tiene distintas versiones en distintos momentos. En el caso de Andrés Bello, era el momento, digamos, de la fundación de las naciones. Después habrán otros. Pero, por ejemplo, Gabriela Mistral está muy inspirada en su gramática y en esto que proponen como perspectiva. Y sobre todo era un guiño a eso, ¿no? Pero me permites además hablar de una cosa. ¿Por qué le pusimos El Quijote? Le pusimos El Quijote porque así es como los niños se refieren en la escuela a... ¿Y leíste El Quijote? Como una especie como de tránsito, ¿no? Y entonces, por eso le quisimos mantener esto, que se llama El Quijote, que es como en el fondo uno llamaría digamos, un epíteto del libro el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, esa contracción que buscamos que también quedara en el texto. Y por supuesto, claro, ropa vieja es un plato, digamos, en Cuba, pero lo lindo de eso es que es precisamente un anacronismo. Y muchas personas nos mencionaban durante el proceso del libro de que no reemplazáramos las palabras que en el texto están y que son de España y que se dicen en Chile y ya en España no. ¿Me explico? Entonces, bueno, por supuesto no hicimos tal para sus hijos. Para sus hijos. No, por favor, muchas gracias, Mariano. Y entonces, lo que quiero decir con esto es como, también está esa otra tensión, que es que en América se sigue hablando, en algunos, digamos, bolsones temporales, quedan algunas palabras que son anacrónicas ya a su vez para España, ¿no? Pero por supuesto no hicimos caso a eso porque hubiese sido imposible, digamos, terminar. Esto también habla de eso, ¿no? Como de cómo se lleva a cabo una tarea como esta y cómo se le pone fin, porque
es infinito, ¿no? Se hubiese podido perfeccionar muchas veces y los lectores, las personas que lo leyeron, la misión era cerrar. Nos demoramos 5 años en hacerlo, trabajando permanentemente. Marta. Sí. Yo tenía 2 preguntas, una, digamos, más intratextual y otra más extratextual. Entonces, la intratextual sería, ¿qué decisión tomás? Si tuvisteis en consideración el hecho de que cuando se escribe para niños, yo no he escrito para niños, pero bueno, me consta que en la literatura infantil se intenta siempre encontrar un punto medio, un equilibrio entre la facilidad para niños y para jóvenes, sí, ¿no? Para motivarles a leer, para desarrollar en ellos el gusto por la lectura, ¿no? Eso haría que intentemos buscar facilidad en el léxico, en la sintaxis, pero a la vez también un fin didáctico, de que aprendan vocabulario, sí, ¿no? Que no todo sea tan fácil, de manera que no les sirva y que nos pasa siempre a todos en la lectura, no solo a los niños, ¿no? Entonces, esa pregunta me la provocó la decisión que tomasteis respecto a galgo. ¿Sabes? Que a lo mejor hubiera estado bien dejar galgo, pues así aprenden la palabra galgo. Bueno, pero no lo digo como crítica, lo digo porque me suscitó si tuvisteis en cuenta esa consideración de no solo simplificar, sino también mantener cierto reto, ¿no? para ellos. Esa era la pregunta más textual. Y luego una más extratextual. Si puedes compartir con nosotros tu impresión, si la tienes, de por qué esa diferente actitud en los países anglosajones que yo conozco respecto a este tipo de versiones. Shakespeare, todo el mundo acepta que ya no solo que se lea en versiones, sino que se represente, que sea acortado, y no hay esa controversia. No sé si es una cuestión de distinta historia en el mundo hispano y español versus el mundo anglosajón. No sé no sé si tiene que ver con la propia lengua, de que el inglés ha cambiado muchísimo más que el español. El inglés de Shakespeare es muchísimo más diferente del inglés actual de lo que lo es el español de Cervantes, y entonces se asume, se acepta más fácilmente la necesidad de adaptar y de dar una versión más fácil, o si tiene que ver con no sé, con otras cosas sociales o culturales de nuestro pasado, no lo sé. Bueno, partamos por el desafío léxico. En algunos casos se mantuvieron la diversidad siempre y cuando no fuera anacrónica. Es decir, Rosín simplemente para nosotros no significa nada, ¿no? Pero sin embargo, asno, burro, mulo, sí. Y esas las mantuvimos. ¿Me explico? De buscar la diferencia cuando todavía se sigue usando la palabra, ¿ya? Y de mantener las diferencias si se podía. Porque, por supuesto, hay muchas formas de mencionar en el texto distintas cosas, pero sin reducir, inevitablemente sí. Porque en el fondo la bajada a un español más llano tiene algo de la bajada coloquial, ¿no? Es inevitable. Y lo coloquial es más reducido en el términos de diversidad de sinónimos, sobre todo en el español, a diferencia del inglés, que por eso es tan difícil de aprender, porque tienen tantos sinónimos, que es una cosa terrorífica, ¿no? Palabras se pueden decir de muchas más, o sea, hay muchos sinónimos. Entonces, en el caso de lo que nosotros hicimos fue, cuando se podía, porque todavía se entendía, se mantenía la palabra diversa, ¿ya? Para ampliar el vocabulario. Pero si la palabra que se usaba te devolvía el anacronismo, la reemplazábamos por una palabra más contemporánea de uso en este momento. Entonces, esa era la diferencia. Ahora, en el caso de lo más general, yo tengo una lectura clasista. Mi lectura es totalmente clasista. Mi lectura es, el modelo que existe en Chile es un modelo cultural básicamente clasista, ¿no?
por supuesto se dice, no, nosotros aceptamos todo, pero no es verdad, no es verdad. Y por sobre todas las cosas, además, tiene que ver con una especie de reverencia absoluta a la institucionalidad de la Real Academia, pero a tal punto que sale en las noticias cuando una palabra chilena ha sido incorporada a la Real Academia, sin entenderse que es un diccionario de uso, que obviamente va a ser incorporado. Te juro, sale en las noticias hoy. La palabra ayuya está... ¿No saben ustedes lo que es una ayuya? Bueno, ayuya es un tipo de pan. La palabra ayuya sale en la RAE. Así que de ahora en adelante podemos usarla. Una cosa increíble. Es un malentendido quijotesco total de un país que, porque en el diccionario de uso del español agregan esa palabra, creen que la pueden decir. Y eso tiene que ver con la hegemonía, básicamente, de una ficción de país también, ¿no? Una ficción de país, porque esto que hicimos con Cervantes lo podríamos haber hecho con las prosas de Gabriela Mistral, porque tampoco se entiende nada para un lector, digamos, joven. Pero el rechazo también fue en España contra Trapiello. Quiero decir, no solo es el clasismo en Chile. Pero no, yo creo que en el caso de Trapiello lo siento un poco distinto. Yo siento que es distinto, que tiene que ver con haber tocado el texto, ¿no? Con haberse atrevido a esta empresa, ¿no? Y ahora, ¿por qué en otras comunidades es distinto? Porque yo creo que, bueno, que tiene que ver también con una cierta pasión, digamos, de conservación, ¿no? De conservación de algo que de todas maneras no puedes conservar, porque el lenguaje está vivo y bueno, no. Pero no quiero decir con esto que Trapiello haya equivocado. A mí cuando rechazaron lo de Trapiello yo me impresioné muchísimo. No lo entendí, no lo entiendo, simplemente no tengo una respuesta, porque seguramente la perspectiva de los españoles puede ser distinta a la mía. Pero sí tengo por lo menos la que existe desde mi contexto es: van a impedir cualquier cosa que sea romper la estructura, digamos, cortesana del poder de la literatura simbólico, ¿no? Porque la realidad es que cada día la gente lee menos, me explico, pero el simbólico es, los críticos tenemos la última palabra y tú no vienes aquí a hacer algo sin habernos pedido permiso a nosotros. Eso es como el... Sí, es que una explicación, bueno, no quiero acaparar, una explicación que se me ocurre podría ser que se trata de géneros literarios, por ejemplo. Shakespeare es teatro. Sí, el teatro podría ser. El teatro per se es más maleable, sí, la gente está más acostumbrada, que una vez que sube a la escena, pues ya se modifica más y ya se acepta más. Sí, eso podría ser. Pero no es solo eso, porque en Inglaterra mucha gente ha crecido leyendo Gulliver's Travels, los viajes de Gulliver en versión adaptada, novelas de Dickens también, o sea que no sé, no lo sé. Yo creo que insisto, yo creo que lo que es importante es que la crítica pasa, las obras quedan. Fin. O sea, esa es la confianza que hay que tener. Esto va a quedar, en el caso nuestro, hemos vendido miles de ejemplares, está en todas las bibliotecas públicas de Chile, ese era mi fin. Si no lo aceptan los críticos, no sé qué dirían del mío Cid Campeador si Vicente Huidobro estuviera vivo y lo hiciera, ¿no? ¿Qué dirían? O de otras obras, ¿no? Que tienen que ver con llevar a un lenguaje más llano algo que está, digamos, de alguna manera, insisto, el que tiene una relación muy interesante para los que vivimos en la cultura hispanoamericana es Chespirito. Chespirito tiene un capítulo de El Chavo del Ocho, que es una joya, dura 8 minutos, en que el profesor Girafales, que es el profesor de esta escuelita, ¿no?, les enseña a estos chicos el Quijote de la Mancha. Se los recomiendo absolutamente, pongan Chavo del Ocho, Quijote, Chespirito y lo van a ver. Los estudiantes se ríen todo el tiempo, lo hacen caer en una y otro chiste y terminan los 8 minutos y algo del Quijote sabes, ¿no? Quiero decir, con esto también tiene que ver con esa idea de la diseminación del conocimiento. Es decir, que a veces necesita que esto, como dice Horacio en la poética, ¿no?, a veces hay que ponerle un poco de miel al borde de la copa para tomar el remedio. Gracias, la verdad es que es apasionante. Tengo una curiosidad. ¿Te consta que en algún colegio de Chile este libro se esté leyendo en vez de...? Me han escrito profesores que ellos lo hacen leer, ¿no? Es decir,
porque Chile es verticalidad absoluta, el Ministerio de Educación es el que manda los currículum, pero hay ciertas áreas en que es posible que los profesores hagan. Yo no digo que está en el currículum, están las bibliotecas de los colegios, están las bibliotecas públicas, y algunos profesores, porque nos han escrito, gracias a estas redes sociales que hoy día existen, te mandan y te dicen, no, hice leer a mis alumnos, se rieron muchísimo con la escena del... U otro, por ejemplo, que me dijo, nunca mis estudiantes habían reparado en que la escena de los molinos tiene 3 páginas. Por ejemplo. Es como los pasajes de la Biblia, ¿me explico? O sea, un pasaje de la Biblia tiene 3 líneas y resulta que pareciera que ocupa un evangelio completo. Y no es así, es un pasaje así. Y lo mismo ocurre con ciertas escenas que fueron divulgadas en la historia de la representación del Quijote, como la de los molinos, por ejemplo, y que son brevísimas. Y otras que son muy largas, simplemente nadie. Por ejemplo, uno de estos estudiantes, que ya no son estudiantes, hoy día es profesor de colegio, me escribe diciendo que una escena que les fascina a los estudiantes, que le hace leer, es la cueva de Montesinos. ¿Por qué? Por las posibilidades de vincular eso con Harry Potter, con El Señor de los Anillos, con esto, con toda la tradición de Y bueno, si eso permite hacer un vínculo, para mí eso es lo fundamental, ¿no? Como, y sobre todo, insisto, que para mí la cosa empezó a funcionar cuando yo empecé a leerlo en voz alta. Esto fue y bueno, trabaja. Y mi señora me decía, que ella fue la que diseñó el libro, Soledad Zairafi lo diseñó, me decía, ¿te has reído toda la tarde? Bueno, y eso para mí era el objetivo, ¿no? Como lograr eso, que la imagen estuviera fresca, ¿ya? Y por eso tal vez, digamos, desde mi trabajo filosófico y como artista visual, también tiene que ver con hacer patente algo, que volviera a ser patente, en el sentido de la transparencia, imaginando cómo habría sido la transparencia para una persona del siglo XVII, ¿no? Esto es fascinante porque, de hecho, me has recordado a lecturas mías de infancia. En España teníamos los clásicos juveniles, que eran además libros muy curiosos porque tenían texto e imagen. Sí. Y yo así empecé a leer a Dickens. Sí, claro. Así empecé a leer a Karl May, a Mujercitas, clásicos, Cooper, ¿no? El último mohicano, clásicos juveniles, que también era para niños. Y me pregunto, tú has mencionado a Calleja, ¿tenías en mente, dada tu experiencia como docente, como editor, como padre incluso, tenías otras referencias a la hora de pensar en, bueno, yo quiero diseminar y quiero cultivar un poco la lectura entre los chavales, por así decirlo? ¿Qué referencias tenías? ¿Qué experiencias? ¿Qué conversaciones? Sí. Porque es que ahora me están surgiendo muchas referencias de cuando yo era chaval y casi todo era una adaptación. Es que la frase de Rico es los cómics, los tebeos, eran todo adaptaciones. La frase de Rico es muy genial, ¿no? La frase de Rico es muy importante. Los clásicos sobreviven por las adaptaciones, ¿no? Es decir, para mí, yo digamos, en la mente que yo tenía, básicamente era El Tesoro de la Juventud, que no sé si saben qué es lo que es esto, que es una cosa que tiene 20 volúmenes, que es una versión inglesa traducida al español muy difundida en Argentina por los clásicos Jackson, que es todo un mundo editorial argentino, lástima que no está Mariano aquí, podría seguir en esto, que en todas las casas, entre comillas, estaba. Te quiero decir, es tan vieja que Plutón no estaba como planeta. Plutón se descubrió como planeta, dejó de ser planeta y volvió a ser planeta ahora a poco, y eso no estaba en esta edición. Tenía láminas en blanco y negro y tenía juegos de ingenio, era muy hermoso y tenía fragmentos. Eso, para mí esa era la idea, como de esta idea de la miscelánea, que además viene del siglo XIV, XV, digamos, la idea de un texto misceláneo, de un texto que te atrae, que te lleva como puede ser, digamos, a un discurso serio, que después... No, esta cosa que tiene el propio texto de Cervantes, ¿no? Que es una cosa que va pasando por distintos estados y que en el momento en que tú entras a una corriente específica, ¿no? Que puede ser una escena de camino, que puede ser una escena en una posada, que puede ser, ¿me entiendes? Como que puede ser una escena de aventura como tal, pero
Pero ese era como mi imaginario era ese. Y por sobre todas las cosas, es que como yo me formé en italiano toda mi infancia, en italiano habían versiones de todo, ¿no? Yo me acuerdo El viejo y el mar, todas esas cosas, versiones pequeñas, ¿no? Y claro, uno se entusiasmaba mucho con la lectura así. Y sobre todo, bueno, versiones de Dante, porque ¿cómo lees a Dante si no es con una versión? O sea, y los mitos griegos. todo, Leían. por supuesto, todo. Claro. Pero de textos extranjeros. La mayoría son traducciones, adaptaciones. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero la Celestina, por ejemplo, la leímos tal cual. Es eso es lo que quiero preguntar. Sí, Eso es lo que sí. esa era mi duda. Que Sí. al menos, a lo mejor es una impresión simplemente y estoy equivocada, ¿eh? Pero leíamos, evidentemente, La isla del tesoro, los viajes Sí. de Gulliver, Sí, totalmente. los clásicos italianos, los clásicos... Corazón. Moby Dick, Corazón, pero Ah. son extranjeros. Pero Pero los niños ingleses leen a Dickens y tal, pero nosotros Claro. Pero- los del mundo hispano y español no leíamos tanto a nuestros clásicos, creo, ¿eh? en el caso nuestro, en lo que circula en Latinoamérica, sí hay versiones. Hay una versión de un chileno, un profesor alemán chileno, de los años 40, pero tiene 180 páginas. Entonces, la desproporción es demasiado grande. Digamos, es una cosa, sí, efectivamente, lo que en Argentina y en Chile se llama Villiquen, que era una colección, ¿no? Villiquen, hoy día, como se diría los cuentos de Calleja, uno diría, bueno, es una edición Villiquen, para decir algo muy breve, pequeñito y con ilustraciones, ¿no? De todo eso hay. El punto es, ¿qué pasa si uno, claro, uno podría decir, habría que hacer la Celestina, habría que hacer el Lazarillo de Tormes, ¿no? Cosas que ya no se leen, o sea, se mencionan cuando te cuentan cómo habría sido el español, la historia del español, pero no se leen en los colegios, sin duda que no. Salvo en los colegios, por supuesto, de formación humanista fuerte y en general no se trata de, digamos, se trata más bien de clase alta, ¿no? Entonces quiero decir también, con lo que tú planteas, el imaginario también aquí, y por sobre todas las cosas, les juro que cuando yo partí esto, mi intencionalidad fue única y absolutamente tratar de escuchar a esos profesores con que yo una vez al año trabajo. Pero cuando vi el rechazo, dije, wow, esto es más importante que una obra de arte. Porque si la gente no le pasa nada nunca, si nadie reacciona a nada, que unos sujetos en el diario se junten para decir esto no hay que hacerlo, me pareció que era una señal fundamental, ¿no? Como político, ¿no? Casi. Muy bien, eso me gusta, lo que has dicho. Yo soy así. Quiero venir en defensa del original. Enhorabuena, un gran trabajo, espero leerlo, pero el original es un reto. Y no tenemos que huir de los retos. Claro, un joven, un adulto que coge el Quijote solo, sin ninguna ayuda, pues se vuelve loco, ¿no? Dice, ¿qué es esto? No. Y entonces, pero yo no me puedo imaginar a ninguna persona que coja ni así, a no ser que tú le digas, léete esto, ¿no? O en una clase. ¿Quién se va a leer este tocho, no? Ahora, en una clase, unos jóvenes, universitarios, en una clase, con profesores buenos. Porque si son malos, adiós. O sea, peor que leerlo solo. Pero con los profesores buenos, yo tuve la gran suerte de tener una profesora que nos hacía ver, oíamos a Rocinante venir por los pasillos o sea, era vivirlo. Entonces, eso te anima y eso te empuja a querer aprender más y a estudiarlo. Y obviamente el reto es algo bueno, sin quitarle mérito a lo que has hecho tú, que me parece una gran obra de arte. Como has dicho tú al principio, es una obra de arte, es una otra creación
la materia prima, digamos, estaba ahí, pero en todo. Los pintores, la materia prima es el paisaje que ven y sus pinturas, ¿no? O sea, no se puede inventar nada, todo está, digamos, elaborado de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que también tienes tú que empujar a la gente que sea capaz, o sea, de leer. Empieza con esto y luego vete al otro, ¿no? Bueno, yo soy un profesor que yo enseño, como me gusta decir a mí, de Homero a Dante en 4 meses. No es de Homero a Dante, no, es de Homero a Dante en 4 meses. Me explico, este factor tiempo es muy importante, porque ese curso, cuando yo lo tuve, era 1 año. ¿Me explico? Ya no es 1 año, ya tienes 4 meses tan solo, ¿no? Y segundo, yo ya había leído, entre comillas, a Aristóteles, a Platón, al mismo Cervantes, en la escuela. ¿Y qué me encuentro hoy día en la universidad? Que mis estudiantes no han leído ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Cervantes. El currículum chileno está repleto de literatura contemporánea. Repleto. Ha sido una cosa... O sea, mi alumno ha leído lo de antes de ayer. Y claro, esto por supuesto siempre va a ser un desafío. Pero el problema que tengo es que hoy día me está pasando en la universidad que pregunto ciertas cosas que uno supondría que son ya básicas y no están. Entonces, el giro que yo hago es completamente horaciano. No me importa que no hayas leído, no me importa que no sepas. Tenemos que construir conocimiento desde donde tú estés. Y para eso, una de las cosas que me ha servido más es reducir la cantidad para poder optar por la profundidad. ¿Te puedo hacer otra pregunta a propósito de eso? Las novelas intercaladas, o los cuentos intercalados, seguramente el curioso impertinente ha desaparecido, porque es lo más lógico, ¿no? Es el que no está, digamos, ligado de ninguna manera. Pero has eliminado también, y me gustaría saber si lo has hecho, ¿cómo? a Cardenio y a Dorotea. No, imposible. Menos mal, porque yo acabo de escribir 30 hojas sobre Dorotea y que es un capítulo de mi libro. Es que no es posible sacar a Cardenio porque no se explica, ¿no? Y por sobre todo no se explica una cosa que es muy importante que permite Cardenio. Que cuando se encuentran con Cardenio, Sancho dice el roto. Y en Chile, la palabra roto es fundamental para entender uno de los clasismos más fuertes de la lengua. Rotear significa tratar a otro de roto. Y esa palabra, siempre todo el mundo dice, ¿pero de dónde viene esa palabra? Bueno, viene de ahí, ¿no? De una persona que está en hilachas con su ropa rota. Ahí se podría hacer todo el camino de los trajes tajeados y cómo eso pasa de la corte y se visten con los trajes que se ve. No sé si conocen esa historia que es muy bonita. Bueno, que tiene que ver con que un grupo de soldados vuelve de la guerra habiendo ganado, aparecen en la corte de Inglaterra y todos, en homenaje a ellas, las señoras se tajean la ropa y permite que se vean las enaguas y lo que está debajo. Que después nosotros lo vemos en estos trajes que se ve. Bueno, entonces, estas cosas mínimas, estos elementos mínimos también de guiño respecto de lo local para nosotros era importante. Digamos, porque de alguna manera, insisto, yo suelo escuchar, los jóvenes no leen, cada día se habla peor, pero si mi profesor de italiano hubiese pensado eso de mí, jamás me hubiera enseñado como me enseñó a Leopardi. ¿Me explico? Y tal como dices tú de tu profesora que la escuchabas, bueno, yo también tuve un profesor que me permitió escuchar y ver, ¿no? Varios, no uno, varios, ¿no? Y esa idea de ver es fundamental para la idea de la diseminación del conocimiento. Tiene que ver con el relato, la captura de eso que está al interior del diálogo, ¿no? Al interior del diálogo. De cuando tú hablas con otro y le cuentas algo. Y el otro te dice, sí, claro, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura de leer,
¿no? Y por supuesto, insisto, es una traducción, y como toda traducción, y como toda abreviación, y por eso es tan concreto, abreviado. Esta cuestión es muy importante porque es abreviado. Y bueno, y los romanos tenían una cosa que se llamaba el Homerúnculo, que era una edición de la Ilíada chiquitita. ¿Me explico? O sea, no es nuevo tampoco, ¿ya? Y por supuesto tiene muchos desafíos. Yo a veces lo vuelvo a mirar y digo, qué cosa tan loca, ¿por qué hice esto? Pero sí tengo en la memoria una cosa que para mí es fundamental y que yo siempre lo cuento. Un profesor, y que tiene esta raíz del núcleo didáctico que tú mismo mencionas, de la dificultad, del desafío, pero al mismo tiempo de esa capacidad que tiene quien enseña de abrir eso y mostrártelo, ¿no? Entonces, ese profesor que me permitió a mí comprender, ¿no?, a Liszt y escuchar y entender, y que me dijo, pero fíjate en la mano izquierda y fíjate en la mano derecha. Bueno, eso mismo para mí es enseñar filosofía y literatura. Es decirle a los muchachos y a las muchachas, mire, pero fíjese aquí, fíjese en esto. Y entonces para eso sí he debido sacrificar la cantidad. Porque lo que hoy día no resiste es la cantidad. No sé si me explico. Es decir, como yo me acuerdo de haber leído de una semana para otra, mucho. Hoy eso no está funcionando entre nosotros. Entonces, ¿cómo explicas Harry Potter? Bueno, pero ahí yo tengo la duda. Sí. Mi duda es... Gracias. Yo tengo la duda, tendría que enseñar... Eso es una de las cosas que quiero hacer en algún momento, ¿no? Enseñar eso. ¿Qué pasaría si enseñáramos Harry Potter? Porque son muy fanáticos, lo leen mucho, pero no sé todavía qué queda, cómo podría ser el trabajo, en el fondo, cuando uno enseña a Cervantes, que básicamente es preguntar por una escena, cómo la leemos, cómo la entendemos. Yo, debo ser honesto, no he sido capaz de leerlo, pero sí he visto todas las películas, para poder hacer los vínculos entre las cosas que enseño con lo que está en las películas. Te lo digo porque precisamente en clase, en el aula, cuando hablas de estructuras narrativas muy sencillas, de estructuras familiares, sí. El huérfano, adoptado, por ejemplo. En busca de nuevos amigos, sí. Una nueva comunidad, una serie de pruebas que tiene que superar, el viejo y el joven, maduración, novela de formación, sí. Todo eso está en Harry Potter, sí. Y es impresionante cuando hablas con chavales. Ahora ya no son tan chavales. Exacto. Sí. Pero había pasado en clase, estaba hablando de otro tipo de narraciones, de novelas, y la referencia a Harry Potter, sí. Unas escrituras muy básicas, sí. Casi de prop, o sea, de la morfología del relato, están en Harry Potter, y esos chavales habían leído los libros como si estuvieran bebiendo agua fresca. Sí. Era impresionante. Sí. Sí. Entonces, ahí la teoría de la cantidad, del número de páginas, no acaba de funcionar. Y sé que es una excepción que tal vez confirme la regla, pero ha habido muchos chavales que se han leído volumen, sí. Tras volumen, tras volumen, y eso ha servido en el aula para explicar otro tipo de libros, o tal vez el mismo tipo de libros, pero con otro tipo de complejidad, aunque a mí Harry Potter me parece bastante complejo. Sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que está recientemente traducido. Es decir, en el caso de lo que me pasa a mí con enseñar a Dante, o enseñar a Chaucer, o enseñar, es que allí hay una estructura, digamos, del español, que los obliga a ir a un español que para ellos es más distante, y a una complejidad que es distinta, ¿no? O sea, porque eso me pasa hoy día, o sea, es que el problema es que habría que hacerlo con todo, porque, bueno, y ahí es donde Borges dice, hay que estar traduciendo siempre. Piglia lo recupera cuando hace las clases sobre Borges, habría que estar traduciendo todo de nuevo, porque lo que me pasa a mí cuando hago leer un diálogo de Platón, es que ese diálogo de Platón es una traducción española de los años 20. ¿Me explico? Entonces, bueno, Piglia, por eso me encanta esa clase sobre Borges, que dice, bueno, hay que estar todo el tiempo actualizando las traducciones para poder... A mí me encantaría hacer un curso sobre Harry Potter, pero no es tan fácil, digamos. Sobre todo, te insisto, que ya no son tan jóvenes los que se formaron leyendo a Harry Potter. Habría que pensar qué es lo que es hoy, los jóvenes que yo recibo, que tienen 18 años, pero en todo caso, ¿a qué me refiero con la cuestión de la cantidad? Al close reading, básicamente, para poder entregarles las herramientas de cómo se lee a Lucrecio, cómo se lee, y para eso, obviamente, no puedo salir de unos 8 o 10 versos, ¿no?
Pero lo que yo confío, entre comillas, ciegamente, en ya todos los años que tengo de docencia, es que ahí hay una, entre comillas, eso que hoy día llaman habilidad. Es decir, que está formándolo para que después puedan ir a otro texto que va a tener otra forma, digamos, otro contenido, pero que le dice, cuidado, no soy un Harry Potter. ¿Me explico? Como para que entiendan que hay una distancia entre que la novela que está escrita hoy para ser leída hoy y estos textos que vienen del pasado y que de alguna manera tenemos que construir esa relación referencial que es tan importante. Y yo le hago el chiste que a Borges le cargaría referencial y no reverencial, en el sentido de que todas esas cosas están plagadas de referencias, referencias que no solo son cultas, sino que a veces son simplemente viejas, ¿no? Es nada más eso, está ahí guardado en un bolsón semántico, digamos, para ser abierto y resulta que lo abro y lo que aparece adentro es otra cosa vieja que no me dice nada. Y entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo que la cantidad no es un problema para ellos cuando se trata de algo que los atrae. El problema es que cuando quieren leer un texto de Platón muchas veces se sienten que están fuera de eso. Y sin embargo, por ejemplo, cuando yo les entrego el encomio de Helena de Gorgias, lo leen como si se fascinaran y las estudiantes lo consideran que es parte del discurso, digamos, feminista. Y es una cosa que además tiene que ver con eso, ¿no? Con que son los tiempos y los momentos, y bueno, lo que dice Sarlo, ¿no? Pero bien. Muy bien. Solo una mención final. Sí. Al último puse esta imagen que me importa mucho. La Fundación José Nuez Martín creyó en nosotros. Es una fundación sin fines de lucro chilena que en general hace cosas culturales, pero en general más bien sociales. Don José Nuez Martín fue un español que llegó a Chile en el Winnipeg, ¿ya? Y que su fortuna quedó para poder hacer trabajos sociales y también culturales, y nos financió enteramente el trabajo durante los 5 años que trabajamos. Y fue muy lindo porque el presidente, uno de los presidentes de la fundación, también llegado en el Winnipeg, también tiene casi 90 años, dijo una frase el día que le planteamos el proyecto, dijo: yo me costó mucho el Quijote, nunca lo terminé, si algún Quijote tengo que leer, será este. Y eso, así fue como se aprobó este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos por venir. Gracias a Pablo. Gracias, muchas gracias por estas reflexiones y muchas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones, el qué hacer, las decisiones difíciles, la complejidad y todo lo que suscita. Desde luego es un tema absolutamente fascinante, ¿eh? Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias.